Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a una nueva emisión de Escala en París, un programa de Radio France Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español, en la que, como cada semana, damos la palabra a representantes de la política, las ciencias, las artes, la cultura y, claro está, de la sociedad civil. Hoy vamos a viajar a México, al estado de Sinaloa, ubicado en el noroeste de ese país, notablemente al municipio de Badiraguato, tristemente célebre por la presencia, había sido la cuna de varios de los representantes del narcotráfico en México. Saludamos a la doctora en antropología Adèle Blázquez, autora del excelente libro L'Homme célèbre sur un mort, violence armée et culture du pavot au Mexique, Amaneció muerto, violencia armada y cultura de la amapola en México, editado por el CNRS. Bienvenida, Adèle, un placer Muchas tenerla con gracias. nosotros. El libro que usted presenta es un fresco social, podríamos decir, económico, político, de una región marginal en México, profundamente asociada de una u otra manera al mercado mundial, y eso gracias a la amapola. El libro que usted ha elaborado es una forma de radiografía de cómo operan los grupos, de cómo vive ese pedazo de la sociedad, es el hilo conductor. Usted vivió ahí entre 2013 y en 2015. ¿Cuáles son los aspectos que hay que destacar de la parte social y económica de ese municipio célebre a nivel internacional? Claro, el punto para mí en un principio era un poco deshacerse de toda esa fama de ser cuna del narcotráfico, base del cartel de Sinaloa, y al contrario, como hacer una etnografía para ver cuál era el cotidiano. Y al final de cuentas, Badiraguato es un municipio serrano, con dificultades de acceso, con muchas dificultades económicas, en la cual se ve esa paradoja de ser a la vez muy marginalizado y a la vez en el centro de esta economía mundial de la droga. Entonces mi trabajo se enfoca no en los personajes que siempre estamos mencionando o cuando estamos hablando de narcotráfico en México, es decir, ni en los grandes traficantes, ni tampoco en el Estado, sino en la gente común que trata de vivir en este lugar. Es lo que usted llama los invisibles concretamente. ¿Cuáles son ese tipo de personas de ese pedazo de la sociedad mexicana? Pues serían gente que han nacido en el lugar y que pueden estar, no sé, por ejemplo, pueden tener una tienda en la cabecera, pueden ser empleado en los servicios del ayuntamiento, de la presidencia municipal, pero en la sierra, en la parte serrana del municipio, pues mucha gente al final de cuentas para sobrevivir se encuentran produciendo amapola antes de la crisis de la amapola en el 2017. Nos decía usted, es un municipio muy marginado, ciertamente, un municipio que usted describe en su libro, donde el que desplazarse puede ser una cosa muy arriesgada. Hay que tener cuidado. ¿Por qué razón? Claro, porque el punto central de la organización económica del lugar, como yo lo he podido estudiar, es que todo radica en el enclave, en el ser aislado. Entonces, el poder desplazarse es un recurso a la vez central y muy mal repartido. Es decir, en el lado de la organización de la economía de la amapola, los que acumulan dinero son los que pueden transportar el producto, los pueden transformar, pero también para la gente común que vive ahí, pues desplazarse puede ser algo sencillo si uno conoce el lugar donde va, de los ranchos que va a cruzar, pero puede ser muy difícil si hay un conflicto entre dos gavillas de dos ranchos cercanas. Durante los 2 años que duró su investigación, que estuvo ahí usted en Badiraguato, tuvo la oportunidad de observar al detalle lo que era la evolución de esa sociedad. Eso se refleja en los 6 capítulos que hacen parte del libro al que hacemos referencia. Uno de esos capítulos se llama Estar allí. Y lo que plantea es una pregunta que le hizo, una observación, mejor dicho, que le hizo un habitante de Badiraguato, que puede sorprender al público. Él le dijo, ¿sabes por qué las tortugas viven 100 años? ¿Y la respuesta cuál fue exactamente? Porque no metes una risa en asuntos ajenos. Es decir, en el caso de la sociedad de Badiraguato, ¿qué significa eso? Quiere decir que hay una tensión central para desenvolverse en un lugar donde hay violencia.
por un lado, es esencial, decisivo, tener información sobre qué es lo que está pasando alrededor, sobre cuál es el equilibrio que estamos teniendo a la hora entre varias redes o varios grupos, varias gavillas. Es necesario tener información cuando amaneció un muerto, más o menos saber si este muerto va a ser lo que llaman un caso aislado o si ese muerto puede ser un indicio de un periodo, de una temporada alta de violencia, lo cual, de mayor violencia. De mayor violencia. Entonces, muy importante tener información, pero a la vez buscar información puede ser muy sospechoso porque no estamos en un lugar donde mucha gente se lo representa como si hubiera un cartel de un lado, como una organización criminal, y luego la gente que vive ahí, pero pues como es la principal economía o casi la principal economía del lugar, pues al final de cuentas todos tenemos un pariente o alguien que conocemos que puede estar más o menos involucrado, no que sea parte de una organización, sino que de una forma, pues la gente lo mencionaría como anda mal o se metió en algo. Entonces es difícil buscar información, es peligroso. Entonces algo muy importante es hacer como si no nos interesaría. Y ese dicho, porque la tortuga vive 100 años, es muy importante hacer como si todo eso no nos interesaría, no meterse en chisme, no preguntar cosas. Son muy escasas en Badiraguato las preguntas directas. Es decir, claro, nunca se puede, o sea, yo nunca he escuchado en mi trabajo de campo a alguien que dijera, ¿quién mató a fulano? Pero fuera de este caso un poco extremo, de una pregunta claramente sensible, pues las preguntas así directas son Muy raras. Muy raras. Adel, hay un elemento central que es que toda la población, sin excepción, tiene temor a algo. Y ese algo es el ejército mexicano. El hecho que se sepa que va a llegar el ejército, que van a arribar los soldados, plantea un desajuste precisamente a todos los niveles. Explíquenos un poco eso. A usted le tocó precisamente hacer frente a esa situación desde la distancia, pero explíquenos esa situación. Sí, al final el territorio hay un cuartel militar en la cabecera, pero hay también cuarteles en la sierra y luego están las rondas de los soldados que son temporarias, son rotaciones. Entonces, a la vez, los habitantes que yo he podido conocer están muy acostumbrados a ver soldados, porque están en el paisaje social, ahí están. Pero a la vez, en particular cuando estamos en la sierra, donde mucha gente necesita cultivar amapola, que su parcela, su siembra crezca, que la pueda cosechar, la llegada de los soldados implica mucha incertidumbre, porque los soldados pueden destruir las parcelas, las pueden quemar o tumbar, o también les pueden echar defoliante, productos químicos, pero también se pueden meter a las casas. Entonces, en los ranchos donde pues hay un interconocimiento, la gente se conoce, están checando. Cuando llegan los soldados, pues implica una nueva vigilancia. Hay que estar más atento a todo para protegerse de la represión militar. Y hay un tríptico que se puede decir ahí, en ese caso, que es la intimidación, la represión y la corrupción. Sí, es exactamente este tríptico. Del punto de vista de las personas con las cuales yo trabajé, que son familias de productores, ellos están enfrente sin ayuda están confrontados directamente por la extorsión militar. Los soldados pueden decir, no, hemos ubicado tal parcela, pero no la vamos a tumbar si me das 2,000 pesos. Entonces tienen que lidiar con un cálculo súper difícil de saber, porque esos soldados que le pueden decir que con 2,000 pesos no le van a tumbar las flores, luego se va y luego viene otro, y el otro igual no es... Lo mismo. O pide lo mismo o lo destruye, y entonces el productor ya no puede cosechar y los 2,000 pesos que adelantó, pues ya están perdidos. Lidiar con los soldados es un dilema, lidiar con otro tipo de personaje que usted llama los pesados o que la población llama los pesados, también representa un dilema. ¿Quiénes son esos pesados?
Esos pesados es la gente que lo dice el pesado de tal lugar, así lo llaman. El pesado sería en esa organización económica el que tiene los medios de transporte y de transformación. Entonces, gracias a acuerdos con la jerarquía militar, el pesado no está sujeto a ese acoso militar del que viven los demás pobladores. Entonces, el pesado es el que puede transformar la goma en heroína, es el que puede transportar la mercancía y es el que acumula mucho dinero, entonces el que tiene mucho poder económico en un rancho dado o en una serie de rancho, es el que puede hacer fiestas y es el que compra la cosecha de sus vecinos. Entonces el pesado es una figura extraña, a la vez es un protector de alguna forma y es el que permite que se venda la cosecha. Económicamente es un personaje importante Central para la supervivencia de los ranchos, pero a la vez pues hay mucho temor, o sea, no es como si fuera tampoco una relación así de tú a tú, en el sentido de que al final los productores no tienen de otra que venderle a él, porque ellos no pueden mover su goma, no tienen de otras que pedirle protección a él. El contexto de violencia hace que la protección, la posibilidad misma de dar protección es algo central, que le da un poder que habría que matizar en este sentido. Y hablando de protección, hay un elemento que para mí llamó mucho mi atención, que tiene que ver en un microcosmos en el que el hombre es dominante, y sobre todo el hombre violento puede ser dominante, el papel de la mujer. Hay una frase que le dijeron a usted: si le gustas a un hombre, no pienses que te va a pedir, te va a robar, que es el primer paso a un secuestro, probablemente a la violencia, a la violación, con todas las implicaciones que esto tiene socialmente para la mujer y para la familia de la mujer. Sí, es un caso a la vez extremo, la posibilidad de robarse, o sea, de secuestrar a una mujer y de obligar a que se fuera a vivir con uno, pero también está anclado en lo que en México se llama el robo de mujer, que es una expresión que puede significar un secuestro armado, como en casos que he podido documentar en mi trabajo de campo, pero también como algo parecido a la fuga de novio. Entonces, la vulnerabilidad que conocen las mujeres en Badiraguato está un poco a la junción entre el patriarcalismo y el machismo más general en la sociedad mexicana y la posibilidad de la violencia que está muy presente, el contexto de violencia que hace, como bien dijo, que la protección es una necesidad imperiosa. Pues Adel Blázquez, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta escala en París. No me queda sino agradecerle brevemente. ¿Sus libros será publicado en español? Sí. Muy brevemente. Pues bienvenido. Esperamos que eso se haga lo más gracias. rápidamente posible. Gracias a Adel Blázquez, doctora de antropología, por estar con nosotros, autora del libro Un muerto al alba, del CNRS. Y a ustedes les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París. Gracias por su presencia.